Hola, ¿cómo andan? ¿Les parece de ir arrancando? No sé si están ahí prontos. Dale, Alex, bárbaro. Bueno, impecable. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Este, Vamos a arrancar ahora con la segunda parte. No creo que haya una tercera, o ya con nosotros como intensivistas creo que con estas dos partes ya más o menos nos alcanza como para llegar a tomar decisiones, por lo menos de los cambios más interesantes que hizo por lo menos la Sociedad Europea de Cardiología con respecto al manejo de los síndromes coronarios agudos. Este, como ya les dije antes, los unificó las guías en una sola guía, con y sin elevación del ST. En la primera parte hablamos de la aproximación inicial y de las definiciones. Y ahora en esta oportunidad vamos a hablar del manejo inicial y el tratamiento antitrombótico, que tiene bastantes cosas, bastantes aristas, aunque nosotros nos vamos a ver limitados, vamos a tener menos disponibilidad de fármacos que lo que plantea las guías, ¿no? Este, Sabrina va a empezar hablando de la primera parte, lo que es la aproximación inicial, y yo en segunda instancia les voy a comentar la, el manejo antitrombótico. Así cuando quieras, Sabrina, arrancamos nomás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sabrina. Soy la residente de primero de cardiología y bueno, vamos a arrancar con la segunda parte. No sé si se escucha bien ahí. Sí, bien de bien. Bueno, perfecto. Bueno, esta es la guía que hemos estado hablando estos días. Y vamos a hablar hoy de lo que es el manejo en la fase aguda en los pacientes que están sufriendo un síndrome coronario agudo. Bien, inicialmente vamos a hablar de lo que es la selección y la estrategia invasiva y el tipo de terapia de reperfusión dependiendo del síndrome coronario que esté cursando el paciente actualmente. Como habíamos hablado en la clase anterior, dependiendo de la evaluación inicial que hagamos, sobre todo desde el punto de vista del electrocardiograma, del contexto clínico que esté sufriendo el paciente y claramente de la estabilidad hemodinámica que tenga en ese momento, vamos a sospechar si tiene o no un síndrome coronario agudo. Y ahí se nos abren dos grandes aristas. Por un lado, si tenemos un paciente que está surgiendo y estamos haciendo un diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y estos son los pacientes que debemos de, en realidad tener en cuenta para una terapia de reperfusión que nosotros le decimos inmediata. Cuando decimos que esa terapia es inmediata, ya sea haciendo una cineangiocoronariografía o una terapia con fibrinolíticos, eso se tiene que hacer dentro de los 120 minutos, es decir, dentro de las 2 primeras horas desde el momento que hacemos el diagnóstico. Este es un esquema que tiene la guía que demuestra, por un lado, la consulta y los síntomas y el diagnóstico a través de lo que es el electrocardiograma, después ver dónde se encuentra el paciente, si está en un hospital o si hizo a través de lo que es una emergencia móvil, a través de un llamado, y a dónde se traslada el paciente. Dependiendo de dónde se encuentre el paciente, los tiempos que vamos a tener. Si, por ejemplo, consulta en un lugar donde ya contamos con lo que es un centro de hemodinamia, bueno, ahí los tiempos se acotan un poco más y desde el momento que se hace el diagnóstico del síndrome coronario con elevación del ST, tenemos 60 minutos para llevarlo a hacerse el cateterismo. Y luego tenemos que ver si estamos dentro de un lugar que nos va a llevar menos de 120 minutos. Bueno, si tenemos el traslado nos puede demorar máximo 90 minutos para cumplir el tiempo requerido. Y si no nos encontramos dentro de un lugar donde la accesibilidad sea menor a los 120 minutos, bueno, ahí realizamos lo que es la estrategia con la terapia de fibrinolíticos que vamos a hablar más adelante. Esto es para los pacientes que están sufriendo un síndrome coronario con elevación del ST. El otro contexto clínico son los pacientes que tenemos un diagnóstico de un síndrome coronario, pero en este caso sin elevación del segmento ST. Para estos pacientes también se recomienda una estrategia invasiva cuando hacemos el diagnóstico, pero esa estrategia invasiva puede ser inmediata o temprana.
¿quiénes son los pacientes que se van a beneficiar de lo que es una estrategia invasiva inmediata? Bueno, son los pacientes que vamos a catalogar, como dice acá este cuadrito, en pacientes de muy alto riesgo. Por ejemplo, los pacientes que se presenten con un síndrome coronario sin elevación del ST, que tengan una hemodinamia inestable, que estén sufriendo el shock cardiogénico, que persista con el dolor a pesar de que se le está haciendo un adecuado tratamiento médico, que tengan una insuficiencia cardíaca y que pensemos que esa insuficiencia cardíaca es secundaria a esa isquemia miocárdica que está sufriendo en ese momento, y que hablar que tenga complicaciones mecánicas o que esté sufriendo una arritmia con una taquicardia ventricular, o ni que hablar que sea un paciente que tenga un paro de causa isquémica. Esos pacientes se van a tomar de la misma manera que los pacientes que estén sufriendo un síndrome coronario con elevación del ST. Y eso se van a hacer una estrategia invasiva inmediata que también es dentro de los primeros 120 minutos desde que hacemos el diagnóstico. Diferentes son los pacientes que tienen un diagnóstico y que no cumplen los criterios de muy alto riesgo, pero sí cumplen los criterios de alto riesgo. Es decir, que tenemos el diagnóstico confirmado a través de los algoritmos que hablamos en la clase anterior, que tengo un score de Grace mayor a 140, que tenga una elevación transitoria del segmento ST, o sea que haya cambios dinámicos, tanto del segmento ST como de la onda T. Esos pacientes los catalogamos en lo que es la estrategia invasiva temprana, donde se va a realizar la cineangiocoronariografía dentro de las 2 horas o 24 horas siguientes desde el momento que nosotros hacemos el diagnóstico. Eso es como para ir iniciando. Esto en realidad lo vamos a mencionar más adelante cuando Alex explique lo que es la estrategia invasiva, pero y todo lo farmacológico, pero siempre que nos enfrentamos a este tipo de pacientes, inicialmente, antes de tomar la decisión, no, cuando ya se toma la decisión, previamente se va a tener que hacer la terapia con antiagregantes, la terapia con estatinas y la terapia con anticoagulantes, que, bueno, esto lo explicamos mejor más adelante. Vamos a hablar un poco de lo que es la terapia de reperfusión invasiva, que es a través de la cineangiocoronariografía. Lo que acabo de explicar, el manejo de la estrategia invasiva va a depender de cómo clasificamos al paciente. Como dije, si es con ST dentro de las primeras 2 horas, así como los sin ST con características de muy alto riesgo, o si es un paciente con un sin ST pero de alto riesgo, bueno, la estrategia se va a aplazar un poco más y va a ser dentro de las 2 a 24 horas desde el momento que hicimos el diagnóstico. Y después hay otros casos, como por ejemplo cuando nosotros, en vez de optar por una estrategia invasiva, como una cineangiocoronariografía, optamos por una estrategia invasiva a través de la cirugía de revascularización miocárdica. En realidad estos son pocos casos, pero la recomendación de la guía es que pacientes que estén con una arteria responsable del evento agudo, que esté permeable, pero que no tengan una anatomía adecuada para hacerse una cineangiocoronariografía, y además de esto tengan una gran área de isquemia en ese momento que pongan en peligro, o sea, que tengan riesgo vital inmediato, esos pacientes, en realidad la recomendación y el beneficio es realizar una cirugía de revascularización miocárdica de urgencia. Los otros pacientes que se benefician de una cirugía antes que de hacerse un cateterismo son los pacientes que tienen complicaciones mecánicas, por ejemplo, la ruptura del septum o cualquier otro tipo de complicación mecánica, la ruptura musculopapilar. A esos pacientes, en realidad lo que se recomienda es tanto la revascularización como la reparación de forma quirúrgica, no exponer a estos pacientes a lo que es una cineangiocoronariografía. Claramente que siempre dependiendo de la estabilidad hemodinámica y si el paciente llega en condiciones para realizarse la cirugía. Y después el otro caso que menciona la guía es pacientes que están sufriendo un síndrome coronario con elevación del ST, que se les realiza una ICP y que esta es fallida, que no logra revascularizar o no logra tener un buen flujo a nivel de esa arteria, o que tengan una oclusión coronaria aguda que no pueda ser intervenida a través del cateterismo. Entonces, en este caso, no recomienda la guía llevarlos de urgencia a lo que es, o de emergencia a lo que es la cirugía, porque se ha visto que en realidad no tiene beneficios en la revascularización en ese contexto, y lo que se decide es estar en stand-by, esperar la estabilización del paciente y hacerlo de forma diferida. Para mencionar un poco, la guía habla de la estrategia invasiva, lo que es el infarto, con elevación del ST, que se presentan de forma tardía, es decir, que consultan con varias horas de evolución, sobre todo ellos le dicen forma tardía a una forma de presentación mayor a 12 horas.
todos los metaanálisis y los estudios randomizados que hay hablan de la angiografía inmediata de rutina y de la cineangiocoronariografía, tiene beneficios cuando se realiza dentro de las primeras 12 horas de que el paciente tiene los síntomas. Después el valor de la estrategia invasiva en pacientes que están sufriendo un síndrome coronario agudo, pero llevan más de 12 horas del inicio de los síntomas, eso está menos establecido. Es como una zona gris que en realidad está poco estudiada entre las 12 horas de evolución y las 48 horas de evolución. Y después lo que sí está estudiado, sobre todo en este estudio acá, que es bastante nuevo, que es 2021-2022, que lo que demostró es que realizar una cineangiocoronariografía de rutina a todos los pacientes que llevan más de 48 horas de evolución de los síntomas y que no están con síntomas actualmente y que están hemodinámicamente estables, en realidad no está indicada y no tiene beneficios. Entonces, a estos pacientes son los pacientes que uno va a tratar de la misma forma que se trata a los pacientes que tienen una oclusión crónica, es decir, con bajo tratamiento médico. Y después, pasando un poquito más a los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST, dentro de la estrategia invasiva inmediata, ¿qué fue lo que mencioné? Son estos ítems que están en ese cuadrito que pone la guía. ¿A quiénes? A los pacientes que catalogamos de muy alto riesgo, los que están inestables, los que persisten con el dolor a pesar de que hemos tenido tratamiento. Estos son los mismos ítems que nombré. A pacientes que se presenten con arritmias potencialmente mortales, sobre todo en los pacientes que están presentando con isquemia aguda, con una taquicardia ventricular de tipo polimórfica o con una fibrilación ventricular en un caso de un paro cardíaco. Esos pacientes, la estrategia invasiva va a ser inmediata y es dentro de las primeras 2 horas desde el momento que hacemos el diagnóstico. Esto también se mencionaba en las guías pasadas, sobre todo cuando pensamos si la estrategia invasiva de rutina o si es la estrategia invasiva selectiva. Esto no es tanto para los pacientes agudos. A los pacientes agudos que lo vemos en puerta de emergencia, lo vemos en su domicilio porque consultan con dolor torácico y hacemos, los de CineCT no vamos a hacer diagnóstico en la casa, a menos que veamos algún cambio electrocardiográfico, pero a estos pacientes que ya tienen el diagnóstico y confirmamos el diagnóstico de CineCT, no queda duda que la estrategia invasiva es la opción más acorde y más beneficiosa para estos pacientes. Pero pacientes que en realidad hacemos un diagnóstico funcional, es decir, a través de un centellograma de perfusión miocárdico y hacemos diagnóstico de un ST, en realidad la estrategia invasiva de rutina se ha visto que no reduce el riesgo de la patología y que inclusive aumenta un poco más las complicaciones y exponer a todos los pacientes sin una indicación estricta o sin un diagnóstico confirmado de síndrome coronario a un procedimiento invasivo como es un cateterismo, tiene algún riesgo de sangrado en el... Igual, de todas formas, esto es algo que la guía repite, pero que no se ha estudiado nuevamente, porque en realidad la mayoría de la evidencia para afirmar esto está basado en estudios que son bastante antiguos. Estos que yo coloqué acá son 2008, y no hay muchos estudios nuevos. Este último es de 2016, pero es lo más nuevo. Y en realidad el avance en el cateterismo ha habido bastantes avances y el riesgo de sangrado ha disminuido un poco, entonces esto hay que tomarlo un poco con pinzas, pero esto no es tanto para el agudo, pero bueno, entre la estrategia invasiva de rutina y selectiva, la guía apoya actualmente la estrategia selectiva de quien enviar a cateterismo. Y en cuanto a la estrategia invasiva temprana o tardía para los pacientes que se presentan con un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, temprana era la que hablábamos hoy, entre las 2 primeras horas del momento del diagnóstico, y la tardía dentro de las 2 y 24 horas. En realidad, han habido algunos estudios que evalúan los pacientes que se tratan inmediatamente en las 2, 3, 4 horas desde que se presenta con el síndrome coronario, y en pacientes que se han hecho los cateterismos en horas más tardías o con mayor evolución, y en realidad ninguno en sí ha demostrado efectividad, sobre todo para el factor muerte o para no sé, el infarto no mortal en estos pacientes, pero sí lo que se ha visto que tener una estrategia invasiva temprana asocia a lo que es un menor riesgo de isquemia recurrente y refractaria y a una duración, o sea, la estadía hospitalaria de ese paciente es menor que los pacientes que se hace una estrategia invasiva tardía. Este es el metaanálisis en el cual se basa
la guía para hacer estas afirmaciones, y en realidad es el más grande que hay hasta la fecha. Este metaanálisis reúne 17 estudios que tienen un N bastante grande, mayor a 10.000 pacientes, y acá es donde se informa que todos los pacientes que sufren un síndrome coronario sin elevación del ST, la ICP temprana redujo significativamente en realidad el riesgo de isquemia recurrente y la duración de los días que se encuentran los pacientes en el hospital. Pero no, en realidad demuestra una reducción significativa en la que es la mortalidad de esos pacientes. O sea, la mortalidad no depende de si nosotros hacemos una estrategia invasiva temprana o una estrategia invasiva tardía. Es un poco de lo que es el cateterismo. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la fibrinólisis y la estrategia fármaco-invasiva en los pacientes que se presentan con un síndrome con elevación del ST y no nos encontramos cercano dentro de las 2 primeras horas del evento de un lugar que cuente con el laboratorio de hemodinamia. Bueno, el beneficio y la indicación de la fibrinólisis, la guía en realidad, bueno, un poquito para definir lo que son los fibrinolíticos antes de mencionar lo que nos cuenta la guía, es que estos fármacos en realidad son proteasas que actúan como activadores directos o en algunos casos indirectos del plasminógeno. Eso genera que haya una transformación del plasminógeno en plasmina, y a su vez cataliza y degrada lo que es la fibrina y el fibrinógeno, y esto es lo que genera que haya una disolución del coágulo, que en este caso está generando una oclusión total de lo que es una arteria coronaria y generando el síndrome coronario. La guía, en realidad, sobre los fibrinolíticos no ha tenido grandes cambios, en realidad sigue apoyando que esto es una estrategia de reperfusión que es importante para pacientes que se presentan con un síndrome con elevación del segmento ST y que se presentan dentro de las primeras 12 horas que inician los síntomas. Y cuando no podemos usar un cateterismo de forma de emergencia, eso en realidad la opción más oportuna es realizar el tratamiento fibrinolítico. Hay estudios que han demostrado que previene 30 muertes prematuras por cada 1000 pacientes que se tratan en las primeras 6 horas que inician los síntomas. Y el mayor beneficio se ha visto en pacientes que se encuentran con mayor riesgo, con infartos más extensos, incluso en pacientes de edades mayores como los ancianos. La guía hace bastante hincapié en lo que es la fibrinólisis prehospitalaria, que bueno, acá en nuestro país no se aplica, pero la recomendación es 1A para iniciar la terapia fibrinolítica en el entorno prehospitalario, porque en realidad han habido bastantes estudios y bastantes metaanálisis que demuestran y comparan que la fibrinólisis que se hace prehospitalaria en comparación con la fibrinólisis que se hace intrahospitalaria, y se vio que la extrahospitalaria redujo la mortalidad temprana de esos pacientes en un 17%, y sobre todo cuando se administra las primeras 2 horas desde que se iniciaron los síntomas, y realmente esto es más fácil lograrlo a través de lo que es el entorno prehospitalario, porque los tiempos, en comparación al tiempo que le lleva al paciente a llegar a un centro hospitalario, son más cortos. Eso tiene una recomendación, la fibrinólisis prehospitalaria, como 1. Y los agentes preferidos siguen siendo los mismos que conocemos, el tenecteplasa, el alteplasa o el RTPA. Eso tiene indicación 1B. Y el objetivo es iniciar la terapia fibrinolítica dentro de los primeros 10 minutos desde que se hace el diagnóstico. Es decir, recibimos al paciente, tenemos el primer contacto médico, hacemos diagnóstico digamos, con supra-ST, y dentro de los 10 primeros minutos ya hay que hacer el inicio de la terapia fibrinolítica. La guía no menciona mucho del protocolo del tratamiento en comparación a las guías previas, donde sí ahí habla de las dosis y de la forma de la administración del mismo, pero bueno, esto lo quise mencionar para recordar, porque esto sigue siendo de la misma forma, y el protocolo en realidad tiene los criterios de inclusión que ya conocemos. Que el inicio de síntomas haya sido dentro de las primeras 12 horas, y que obviamente cuente con los criterios de definición de un síndrome con elevación del segmento ST, que tengamos un tiempo mayor a 2 horas, que desde el primer contacto médico hasta lo que es el cateterismo, y que tenga ausencias de contraindicaciones absolutas para realizar los fibrinolíticos. Y lo que recalca la guía es que no hay que esperar lo que es las troponinas para iniciar la terapia fibrinolítica, es decir, hacemos el diagnóstico e iniciamos la terapia. Sobre todo el protocolo que tiene el Fondo Nacional de Recursos recomienda lo que es streptokinasa y tenecteplasa, streptokinasa con esa dosis
que se pasa de 30 a 60 minutos de forma intravenosa, que no hay que ajustar ni al peso ni a la edad, que tenecteplase que si ajustamos tanto la edad como el peso, y en mayores de 75 años también se ajusta. Concomitantemente al tratamiento fibrinolítico se asocia el tratamiento antiisquémico y antiagregante con la aspirina, con los nitritos y los opiáceos en el caso de corresponder, con el clopidogrel y con los otros fármacos que mencionamos en la clase pasada, por ejemplo, el beta bloqueante, el oxígeno en caso de que el paciente lo requiera. Luego de realizar la infusión con fibrinolíticos, cuando decimos que esa reperfusión es exitosa, y bueno, primero la mejoría clínica del paciente, el cambio, la mejoría en el dolor. Después, electrocardiográficamente hay que ir a buscarse una disminución mayor al 50% de esa elevación del punto J, y bueno, la estabilidad hemodinámica y en algunos casos, por ejemplo, la aparición de arritmias de reperfusión, como puede ser el RIO. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que hacemos terapia fibrinolítica, todos estos pacientes van a llevarse una angiografía y una intervención coronaria percutánea, así se haya tenido una fibrinólisis exitosa o no. Cuando sí tenemos una fibrinólisis que es exitosa, siempre vamos a trasladar al paciente a un centro que tenga hemodinamia, ¿no? Luego iniciamos la terapia lítica y trasladamos al paciente. Cuando hay una terapia exitosa, se recomienda que la angiografía, es decir, el cateterismo, sea de forma temprana y de rutina, es decir, dentro de las 2 a 24 horas. Entonces hacemos el diagnóstico, en los 10 primeros minutos hacemos la carga con el resto de los fármacos y iniciamos el fibrinolítico. En los 60 minutos se tiene que hacer un electrocontrol, a los 90 también, y ahí ver si hay o no resolución de lo que es el supra-ST, y transferir al paciente a un centro de hemodinámica. Cuando esto no sucede, cuando la resolución o no tenemos criterios de éxito de la fibrinólisis, o sea, ha fallado, hay reclusión, sigue aumentando el segmento ST, el paciente persiste con dolor, bueno, acá hay que hacer lo que es una angioplastia de rescate, y en este contexto lo que la guía no recomienda es la nueva administración de fibrinólisis, porque eso aumenta el riesgo de sangrado de este paciente y no hay ningún estudio que vea un beneficio de repetir de nuevo la dosis de fibrinolítico. Acá lo que hay que hacer es trasladar al paciente a un centro de hemodinamia y hacer una angioplastia de rescate. Más o menos eso es lo que habla un poco la guía de lo que es la intervención percutánea, y me gustaría mencionar un punteo, unas palabras de lo que es el caso de paro cardíaco. Los pacientes que se debutan con una cardiopatía isquémica con un paro cardíaco, lo que recomienda esta guía es que si el paro cardíaco, si es un paro reanimado y el electro posterior a la reanimación del paro hay un cambio electrocardiográfico donde hay una elevación persistente del segmento ST y hacemos diagnóstico de un síndrome coronario con elevación del ST, esos pacientes son los únicos que tienen criterio de realizar una ICP de emergencia con un nivel de evidencia 1B. No recomienda hacer cineangio de urgencia o de emergencia a pacientes que reanimamos y que en el electro no vemos cambios, o sea, no vemos cambios electrocardiográficos que sean equivalentes a un síndrome coronario con elevación del ST. A los pacientes que están estables y que no tienen elevación del segmento ST, no se recomienda hacer una ICP de emergencia. O sea, los únicos pacientes que tienen supra después del paro, claramente después de o sea, mayor a 3-4 minutos, que sea persistente, a esos pacientes son a quienes tenemos que llevar de emergencia a hacerse un cateterismo. Y lo otro que quería mencionar es el caso de los pacientes que se presentan con shock cardiogénico. Habíamos dicho que los pacientes que hacíamos diagnóstico sin ST y estaban hemodinámicamente estables o que tenían un shock cardiogénico, esos sí iban a ser los pacientes que iban a ir a hacerse una angiografía de urgencia. Lo que recomienda la guía en este momento es hacer la angiografía coronaria inmediata y hacer la cineangio de la arteria responsable en pacientes que en realidad tienen ese síndrome coronario agudo con ST o sin ST y que sean la causa de shock cardiogénico. Y más o menos por acá es lo que habla la guía sobre estos métodos de intervención. Realmente no ha habido mucho cambio sobre esto. Bueno, justo te iba a comentar Reafirma. eso. Yo, Sí. de lo que hablaste, por lo menos, yo lo había repasado hace unos días atrás, el manejo inicial, y no me di cuenta de grandes cambios. Yo creo que incluso lo sistematiza
un poco menos que antes, porque yo por lo menos me acuerdo que las guías anteriores te ponían bien claro, bueno, el diagnóstico, la valoración del riesgo eh, y después la estrategia que ibas a tomar, ¿no? Sobre todo con lo más complejos que eran los infartos sin supra, que son donde es más difícil la toma de decisiones, ¿no? No me di cuenta Sí. así a grosso modo, que haya algún cambio. Algunos estudios nuevos que reafirman las cosas que ya se venían haciendo. Pero, y bueno, lo que Sí. me llamó pila la atención es que no me acuerdo, es la fibrolisis intraperhospitalaria o arriba de la móvil. Eso, Sí, eso ya se venía mencionando en la guía anterior y se reafirma ahora con mayor nivel de evidencia, inclusive esos porcentajes de que disminuyen la mortalidad un 17% es lo mismo que menciona la guía anterior. En realidad lo que hace es reafirmar ahí va. sobre esa estrategia y creen que el camino es esa estrategia para reducir la mortalidad en esos pacientes. Sobre todo, no sé si tanto la mortalidad en sí, sino lo que es los reingresos, la Ahí probabilidad va. de reinfarto temprano, pero realmente tiene, inclusive me parece que es más escueta y eso que tú decís, por ejemplo, en la parte que habla de fibrinolíticos, realmente no menciona ni los fibrinolíticos, ni las dosis, ni como en la otra guía que sí lo hacía, ni las Ahí va. contraindicaciones. Es como un resumen bastante escueto. Y lo otro, bueno, bueno, pensando en nuestro medio, por lo menos en Montevideo hay ahora centros de hemodinamia en el interior, que capaz que Sí, ahí sería el contexto más que nada para el fibrolítico prehospitalario. Acá en Montevideo, la verdad que no le encuentro mucha utilidad porque no son decisiones que las vayan a, y las vayan a tomar solo un médico. O sea, va a consultar con un cardiólogo del centro, le va a mandar los electros con una foto, va a decidir, ¿qué haces en eso? ¿Lo cargas y lo traes en 5 minutos en el sí. hospital? Yo creo que el tiempo acá es bastante escueto como Porque no para son que eso se decisiones, aplique. no son decisiones fáciles hacerle firulíticos a un paciente en la casa. No, tenés que estar bien seguro que no tenga diferenciales, que no tenga contraindicaciones. No, yo creo que Sí, estando en claro. Montevideo, no sé, capaz que estando de repente en Maldonado, que es centro de hemodinamia, y estás viendo un paciente, no sé, ponele que en 33 o un lugar, bueno, capaz que ahí sí, capaz que más aplicable el fibrolítico arriba de la móvil. Yo creo que acá en Montevideo parece que no. Sí, Eh, posiblemente no. No, y pero nada, una cosita, Alex, ya que dijiste eso antes, hace años antes, me acuerdo, cuando a veces llamaban al hospital para un paciente de sanidad militar para ahí traerlo va, por un infarto, nosotros mismos desde el CTI le pedíamos que hicieran fibrinolíticos, ¿tá? Y ahí le hacían y después lo claro. trasladaban, ¿tá? Que ahora un poco cambió eso, porque ahora el acceso que tienen a los fibrinolíticos en el interior, porque Salud Pública se los entrega, que era diferente de antes, que tenían que tenerlo en el centro, a veces no tenían, lo llevaban para otro lado que tenían, y eso Sí, cambió, pila ahora. claro, porque ahora no te deja, o sea, sería inicialmente una estrategia que no sé si lo mencionan estas guías, una reperfusión facilitada, ¿no? O sea, no sabes si el fármaco, si el fibrolítico reperfundió o no, se lo haces y lo mandás para un centro de para que le complete con un cateterismo. Era lo que antes se llamaba la estrategia de facilitada y no la de rescate que sabes que no funcionó. A mí me pasó de tener que hacer fibrinolíticos cuando todavía no estaba el centro de Tacuarembó. Y, o sea, lo con el clínica se hizo el fibrinolítico, se coordinó el traslado lo más rápido posible y se trasladó el paciente con el fibrinolítico hecho, que es el que se hace en Claro. bolo. O sea, en el interior yo creo que siempre. Siempre La- la- fibrolítico, digo. por la guía ahí te decía que esperar, que ver si reperfundía o no. O sea, acá lo que hacemos es hacer el Y fibrinolítico cargarlo. y cargarlo. Claro. Buenas. Bueno, no le voy a dilatar muchísimo más, porque la parte mía es media, no es tan entretenida como esta. Yo le voy a comentar lo que es el tratamiento antitrombótico en la síndrome de coronavirus agudo. Y en realidad, yo como les comentaba al inicio, a nosotros se nos hace mucho más fácil, no de una buena manera, porque hay muchos fármacos con los que nosotros no contamos, pero de las cosas que hay que tener en cuenta, o sea, las variables que tenemos que tener en cuenta para hacer un tratamiento antitrombótico, que en este caso se refiere a la aspirina, a los antagonistas de la proteína P2 y 12 y la anticoagulación. Primero,
en el contexto que estamos parados, si es un síndrome con o sin supra-DLCT, los tiempos, hay que tener en cuenta el riesgo de sangrado, hay que tener en cuenta si el paciente estaba tomando anticoagulantes y si por otra indicación requiere anticoagulantes. O sea, son muchos los factores que hay que tener en cuenta para hacer un tratamiento antitrombótico. El momento, si es antes de conocer la anatomía coronaria, después de conocerla dentro del laboratorio de hemodinamia, o unas horas después, y después de todo eso, cuándo suspenderla hasta cuándo mantenerla, ¿no? Tiene una tabla que está bastante interesante que habla de los fármacos antiplaquetarios, pero bueno, siempre estas cosas, como por repasarla, a veces son medias tediosas, ¿no? Porque las evidencias, yo creo que las cosas que ya están demostradas que sirven, a menos que se vuelva nuevo, me parece que sacar estudios que demuestren que el uso de la aspirina, el primer contacto con el paciente, no sería necesario, ¿no? Pero bueno, la dosis carga, en lo que ustedes conocen, de 150 a 300 miligramos, en algunos lugares hay disponible aspirina intravenosa, en caso de que no esté disponible la vía oral. Con respecto a los inhibidores de los receptores P2 y 12, bueno, nosotros el que tenemos más manejo es el clopidogrel. En caso de que requiera o te indicado una dosis carga entre 300 y 600, y se sigue una dosis de mantenimiento de 75 miligramos, que después vamos a ver cuánto tiempo se mantiene. El plasugrel, ticagrelor y cangrelor, que es el único de uso intravenoso. De los inhibidores de la glicoproteína 2B3A también tiene indicaciones bastante precisas que le vamos a ver. Y después los anticoagulantes que han resurgido, el uso de la heparina fraccionada con indicaciones un poco más fuertes que las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. También la vivalidina tiene un papel bastante importante, sobre todo en lo que es el síndrome coronario agudo con elevación del ST, y el fondaparinus también tiene ciertas indicaciones, ¿no? Acá donde van a actuar al nivel de la formación del trombo y las plaquetas, los fármacos que recién les mencioné, en forma grande tenemos los inhibidores de las P2 y 12, el clopidogrel, ticagrelor, plasugrel y cangrelor, la aspirina a nivel de tromboxano 2, después lo que actúa a nivel los anticoagulantes, que algunos vamos a tener que son inhibidores de la trombina directa, otros que van a actuar a nivel del factor desactivado, como son las heparinas bajo peso molecular y la fondaparinus, y los NOAC, los nuevos anticoagulantes orales, como cosa grande, ¿no? Alex, discúlpame, ¿vos estás mostrando pantalla? Perdón que yo no puse compartir, Ah, perdón. bueno, está, por eso. Ya pongo. Qué suerte que me hiciste. Vamos a compartir acá. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, este es el esquema grande, como les decía recién. Para atrás no voy a volver porque no es mucho. Pero por ver en dónde actúan los diferentes antitrombóticos, desde los antiplaquetarios hasta los anticoagulantes, desde la formación de la rotura de la placa con formación de agregación plaquetaria. Vamos a tener de este lado los anticoagulantes, los que actúan a nivel del factor desactivado directo, como son los NOAC, la heparina bajo peso molecular y también la heparina fraccionada, los que son inhibidores directos de la trombina, los que actúan a nivel del receptor tromboxano 2, los inhibidores de la P2 y 12, como clopidogrel, ticagrelor, plasugrel y cangrelor, y después los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que me pareció bastante interesante como para recordar por lo menos en dónde actúa cada fármaco que nosotros vamos a estar utilizando, ¿no? Como criterio, esto sí que no lo había visto antes, ¿cómo es que ellos valoran o valoran el riesgo de sangrado, el peso del riesgo de sangrado? Que si bien hay una cantidad de scores, se estuvo usando mucho tiempo se me fue el nombre del score, ya me voy a acordar, no lo vi que prácticamente que lo hayan mencionado, pero ahora usan el BARC, donde ya es bastante más sencillo de utilizar, donde ya si tenemos un criterio mayor o dos criterios menores, ya está clasificado como un alto de riesgo de sangrado, sabiendo que cuanto más criterios tenga, tiene más riesgo de sangrado, obviamente. Eso lo copié, tampoco me parece que aprender la memoria de esto no
no vale mucho la pena, pero por ejemplo, dentro de los criterios mayores está el uso de terapia con anticoagulantes orales, la enfermedad renal crónica con un KIL menos de 30, una hemoglobina menos de 11, una trombocitopenia menor de 100.000, una enfermedad maligna en curso, son algunos de los criterios mayores. ¿Cuál es el tratamiento por defecto de la doble antiagregación? O sea, aspirina con inhibidor de la P2Y12 para todos los pacientes. ¿Cuál es el que prefieren en las guías? Bueno, de hace un tiempo han dejado un poco delegado lo que es el clopidogrel, que es el que nosotros tenemos más disponible, sobre todo porque el poder antiplaquetario es mucho más variable entre cada paciente y demora mucho más en lograrse un efecto antiplaquetario. Por lo que ellos prefieren el Plasugrel o el Ticagrelor. Y entre los dos prefieren el uso del Plasugrel. Siempre en todos los estudios el que va a salir perdiendo va a ser el clopidogrel, que lo dejan siempre como alternativa a los pacientes que tienen cierto riesgo de sangrado, porque en todo, como se dice una cosa, se dice la otra. Todos los estudios que involucran Plasugrel, Ticagrelor contra clopidogrel demuestran menos tasas de reinfarto, menos eventos cardíacos al año, menor mortalidad, pero todos estos dos se muestran mayor tasa de sangrado que con el clopidogrel. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, acá ellos te definen como el pretratamiento de la dosis de inhibidores de la P2Y12 que se recibe antes de conocer la anatomía coronaria. Hay dos ensayos, que son el Atlantic y en realidad es SWEET con D, que no demostraron beneficios con el pretratamiento en el caso de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Sin embargo, ahora los va a recomendar, ¿no? Y con respecto a los infartos sin supra, los estudios ACOS, el ISARRAC5 tampoco demostraron, que eso ya se venía de las guías anteriores, que fue como novedad en la guía anterior, y no demostró beneficios con el uso del Plasugrel o el Ticagrelor como pretratamiento antes de conocer la anatomía coronaria, lo que sí se vio mayor tasa de sangrado. O sea que esto lo mantiene. En los infartos sin supra no hay beneficio en hacerle una carga de clopidogrel en caso de que nosotros pensemos hacerle un cateterismo de forma inmediata. En resumen, dentro de la oportunidad de los inhibidores de la P2 y 12, los infartos con supra se plantea hacer una PCI temprana, realizar pretratamiento con dosis carga, preferentemente con Plasugrel, Ticagrelor o clopidogrel. Los infartos sin supra no se recomienda pretratamiento si la sinergiocronografía es en menos de 24 horas. Lo que sí puede plantearse un pretratamiento si la sinergiocronografía se va a demorar más allá de las 24 horas, siempre y cuando teniendo en cuenta el riesgo de sangrado, ¿no? Y al momento de realizar la sinergiocronografía, si no se realizó la dosis carga, se puede hacer al momento del cateterismo. Y esto es. Ellos ponen, o sea, como en todas las guías estas, que son como 100 y pico de páginas, con una cantidad de estudios, pero al final, por suerte, resumen cuáles son las conductas, porque algunas van, vienen, por ejemplo, en un estudio no recomiendan el uso de pretratamiento en el caso de infarto con supra, pero finalmente el peso de la evidencia lo apoya, ¿no? Con respecto a la anticoagulación, esto forma parte del tratamiento de todos los síndromes coronarios agudos. Se debe evitar mezclar los diferentes anticoagulantes, excepción a veces se puede llegar a mezclar fondaparinux con heparina no fraccionada, si ya venía recibiendo fondaparinux. Luego de la sinergiocronografía siempre se debe plantear la suspensión de su uso, excepto en los escenarios como son el trombo en el VI o la fibrilación auricular, o que ya los estuviera usando desde antes, ¿no? Esto es lo que les comentaba antes, que debe plantearse el uso de ivalirudina en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Acá te pone los 4 anticoagulantes que ellos recomiendan, en sus diferentes escenarios con las diferentes dosis. La heparina fraccionada, la heparina sódica, con la dosis en bolo 75 unidades. La enoxaparina, que se puede dar 1 o 2 veces por día, dependiendo si tiene o no tiene falla renal con un clínico menor de 30. Un detalle bastante interesante también de, por ejemplo, si un paciente nosotros tiene un infarto sin supra, le recamos el tratamiento y como parte del tratamiento le vamos a hacer enoxaparina. Si al momento de hacerle el cateterismo, la última dosis se dio antes de las 8 horas, no sería necesario hacer una dosificación adicional, una dosis adicional, y en caso que el cateterismo
demore más de 8 horas de la última dosis, se hace una dosis de enoxaparina intravenosa, que se usa con la misma presentación. La bivalirudina y el fondaparinux. En caso de los infartos con supra, todos los pacientes deben recibir la anticoagulación al momento de la cineangiografía. No hay mucha evidencia con respecto a si la reciben antes, o sea, la aproximación habitual es infarto con supra, aspirina, carga de clopidogrel, en nuestro caso, en nuestro medio, y dependientemente de la demora del cateterismo o no, a veces el hemodinamista te puede pedir que le vayas haciendo una dosis y ya va en camino o se la hace dentro del laboratorio, ¿no? Con respecto a cuál usar, acá prefiere el uso de la parina fraccionada sobre el uso de la parina bajo peso molecular, teniendo especial consideración con el uso de la bivalirudina en el caso de los infartos con supra, como les comentaba recién. Esto apoyado con el estudio Bright 4, que demostró una reducción de la trombosis intrasted con el uso de este anticoagulante. Los inhibidores de la glicoproteína 2B3A tampoco se usan de forma sistemática y se reserva para los casos de las complicaciones trombóticas. Nosotros alguno de esos puede ser que las hayamos recibido, que hayan hecho bivalirudina. Con respecto a la anticoagulación, en el contexto de los infartos sin supra, se recomienda a todos los pacientes al momento del diagnóstico realizar heparina, también la heparina fraccionada son la heparina bajo peso molecular, comparar directamente con la enoxaparina. Y en estos casos se plantea cateterismo antes de las 24 horas. Para los que se demoran más allá de las 24 horas, esto sí es otra cosa nueva también, que se maneje, con tratamiento médico, se prefiere el uso de fondaparinux, más bolo de heparina fraccionada, que es el único caso donde sería válido mezclar dos anticoagulantes. Esto está apoyado por los resultados del estudio OASIS 5, donde compara el fondaparinux con la enoxaparina. Con respecto al mantenimiento del tratamiento antitrombótico en general, o sea, respecto a la doble antiagregación más los anticoagulantes, ya como mencioné antes, la mayoría de los casos no será necesario continuar con la anticoagulación. Lo que sí es mandatorio para todos los síndromes coronarios agudos es continuar con el tratamiento antiplaquetario. Por lo general, 12 meses, que es el tratamiento por defecto de doble antiagregación. No se demostró mejoras en algunos estudios, como en TOALA y el TICO, que intentaron acortar, esto sí, también es bastante novedoso, que hay estudios nuevos que intentaron acortar por lo menos a 6 meses el tratamiento con doble antiagregación. No ha demostrado beneficios. Incluso tampoco demasiados beneficios con el estudio de agregación plaquetaria o el estudio genético con el P2Y12 con el ISIP, o sea, la enzima que metaboliza el clopidogrel en el hígado, ¿no? O sea, si el paciente respondería bien al clopidogrel, no sería necesario hacer etiquetrol o plasugrel, que no demostró grandes avances con eso. Por lo tanto, los tres escenarios que se pueden plantear en el caso del tratamiento antitrombótico es extenderlo, acortarlo o modificarlo según, sobre todo, el riesgo de sangrado o el riesgo isquémico, ¿no? No se recomienda decalar en los primeros 30 días después de la cineangiocoronariografía. Como resumen, también ya involucra lo que veníamos comentando antes con respecto a la anticoagulación en los pacientes con infarto con supra e infarto sin supra. En el caso de que se haga una estrategia invasiva, como clase 1, la heparina fraccionada, segunda opción, la enoxaparina, y la bivalirudina también como 2A para el caso del infarto con supra. No dar en los infartos con supra fondaparinux. Para los pacientes que tienen infarto sin supra y se realizaría una hemodinamia antes de las 24 horas, heparina no fraccionada, igual que con supra. Enoxaparina como segunda opción, y más allá de las 24 horas, fondaparinux. ¿Cuál es el tratamiento antiplaquetario? El pretratamiento, bueno, se hace aspirina, inhibidores de la inhibidores de la P2Y12, y para el caso de infarto con supra, infarto sin supra, no se hace los inhibidores.
Inhibidor de P2Y12 a elegir, bueno, esto lo repite muchas veces, Plasugrel, ticagrelor en segundo lugar, y si no está disponible o si hay mucho riesgo de sangrado o tiene algún otro tipo de contraindicación, y clopidogrel. Luego del cateterismo, Plasugrel solo ticagrelor. Ni lo mencioné el clopidogrel acá, ¿no? La estrategia hasta los 12 meses, aspirina más inhibidor de la P2Y12 y después de los 12 meses, solo aspirina. Y bueno, con las otras dos estrategias, por ejemplo, con decalar o acortar el tratamiento, siempre con los altos riesgos sangrados se trata de decalar hacia clopidogrel, asumiendo que puede tener más riesgo de isquemia, porque los estudios demuestran mejor el resultado con menores, como les decía antes, con menores eventos isquémicos y mortalidad con los otros dos antiplaquetarios. Y como siempre no se recomienda tomar esa estrategia de decalar antes de los 30 días. De todas maneras, como también, esto se los comenté antes, no me acordaba que venía acá, los estudios de fusión plaquetaria tampoco mostró diferencias con el tratamiento completo con Plasugrel. Eso derivado del estudio Tropical ACES. Lo mismo demostró con los estudios del fenotipo del CIP1219. Esto son las dos grandes, es un esquema, es muy gráfico, las guías y tienen mucha letra, pero lo resume en unas gráficas que están bastante interesantes, donde pone la estrategia abreviada y la decalación, ¿no? En los pacientes, solo para los pacientes de alto riesgo de sangrado, se plantea un mes de tratamiento antitrombótico, seguido por un inhibidor del P2Y12 preferentemente o aspirina solo, como monoterapia. Otra estrategia puede ser 3 meses de doble antiagregación y después seguir con uno de los dos. Y el otro es 6 y 6. Los pacientes con mucho riesgo de sangrado. ¿Qué pasa con los pacientes que se plantea decalar? Bueno, primero, como siempre, los primeros 30 días, un inhibidor potente del P2Y12, aspirina Plasugrel o aspirina ticagrelor, perdón. Ahí se plantea la decalación, cambiar por uno menos potente, por ejemplo con el clopidogrel, y ahí dejarlo con aspirina y clopidogrel. Estas son varias estrategias que van guiadas por síntomas. Por eso te digo, hay muchos de estos pacientes que nosotros, es como para tener el concepto, si eventualmente puede llegar a reingresar a un paciente y ya va a venir con un tratamiento designado. No son pacientes que nosotros no los vamos a seguir, pero son las cosas que hay que tener en cuenta al momento de elegir un tratamiento antitrombótico, ¿no? La edad, el riesgo de sangrado, la función renal, la estrategia que se había tomado, la cantidad de lesiones. O sea, son un montón de variables que a nosotros se nos simplifica mucho porque, por ejemplo, es raro que tomemos, excepcionalmente hemos usado el ticagrelor en algún paciente que haya tenido demostrada una resistencia al clopidogrel, que no es un fármaco fácil de conseguir, perdón, y es bastante caro, ¿no? Pero digo, lamentablemente nosotros las opciones se nos achican por la disponibilidad de fármacos. Este esquema, bueno, resumo un poco lo que les comenté recién. Y en el caso de prolongar, no lo pensaba prolongarlo más allá de los 12 meses. No me quería meter mucho en eso. ¿Qué pasa con la doble antiagregación? Más los pacientes que están bajo anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que el paciente ya venga anticoagulado con antagonista de la vitamina K y tiene un INR mayor a 2,5, no sería necesaria la anticoagulación intracineangio. Para los pacientes que son portadores de una fibrilación auricular y tienen indicación de coagulación, con los criterios del chat BASC. En el contexto de un síndrome coronarial agudo, se realiza luego de la cineangiocoronariografía aspirina, eso para todos los pacientes en el momento del diagnóstico. El triple tratamiento por una semana, o sea, clopidogrel en este caso, aspirina más un NOAC, y hasta completar los 12 meses queda solo con doble tratamiento antitrombótico, que en este caso se refiere a clopidogrel y a un NOAC, no aspirina. No sé si puse el estudio acá, bueno, no importa, pero también apoyado por 2 o 3 estudios que dicen que entre la semana y los 12 meses usando clopidogrel, NOAC sin aspirina, no aumenta el riesgo de isquemia y disminuye el riesgo de sangrado.
O sea, son aspirinas que a mí, por lo menos me pareció interesante, que no van a quedar con aspirina después del evento isquémico, ¿no? Más allá de los 12 meses, sí, pueden llegar a quedar incluso solo con los anticoagulantes o con aspirina dependiendo del riesgo isquémico. Pero incluso pueden llegar a quedar sin aspirina también. Cuando lo tenemos con algún manejo, con el manejo médico, no se le hace ningún tratamiento de reperfusión. Se prefiere el doble tratamiento antitrombótico sobre el triple tratamiento antitrombótico. Preferentemente el NOAC más clopidogrel por 6 meses. Acá tenemos una balanza. El paciente que se maneja más alejado del tiempo del evento agudo, ahí utiliza otro score de sangrado que es el Precise DAP. Nosotros no voy a entrar en ese. Lo puso acá, tiene un punto de corte de 25. No me puedo acordar el otro ahora que se me talé, no sé cuál es el score que usamos antes para sangrado, que ahora lo voy a buscar y lo voy a decir porque me voy a quedar con eso. Bueno, con la anticoagulación oral, ¿cuál es la estrategia por defecto? Como les decía recién, una semana de triple tratamiento antitrombótico. Los NOAC más DAP, de clase 1, más allá de la semana, doble tratamiento antitrombótico, es simple antiplaquetario, tratamiento antiplaquetario simple, aspirina o clopidogrel en este caso. Y más allá de los 6 meses, ahí acá es lo que le comentaba recién, o con la monoterapia con los anticoagulantes, o monoterapia con un antiplaquetario. El uso de los antivitamina K con la PCI o cinegicronografía, y creo que esto ya voy terminando, es un tema medio denso. Se recomienda el uso de doble tratamiento antitrombótico, o sea, antivitamina K más clopidogrel, luego una semana de triple tratamiento antitrombótico, es más o menos lo mismo. O sea, warfarina más clopidogrel más aspirina, triple tratamiento antitrombótico, pues doble. En el postoperatorio de cirugía cardíaca, esto no lo decía, pero ya de paso lo voy comentando, se debe retomar los antivitamina K y plantear el uso de clopidogrel en cierto contexto, ¿no? Y eso es una cosa que ya la veníamos revisando y hablando. Estaría indicado el uso de clopidogrel en el postoperatorio de cirugía cardíaca a los pacientes que se les hizo una endarterectomía coronaria, a los que no usaron SEC, a los que tuvieron una colocación de stent previa a la cirugía. Con respecto a los antitrombóticos más los fibrinolíticos, un poco ya adelantó Sabrina, esto también, puse por eso mismo, lo mismo que comentó Sabrina, el ISIS-12, que es un estudio del 88, apoya el uso de la aspirina junto con los fibrinolíticos. La adición de clopidogrel disminuye los eventos cardiovasculares posteriores. La anticoagulación parenteral debe sumarse hasta la realización de la revascularización y el fármaco de elección es la enoxaparina. Por lo tanto, si a un paciente que le vamos a hacer fibrinolítico, le vamos a hacer aspirina, el fibrinolítico, le vamos a empezar el clopidogrel según la edad, le vamos a hacer o no dosis carga. Si tiene más de 75 años, no se le hace dosis carga. Acá el único tratamiento con inhibidor del P2Y12, con el antagonista, perdón, es el clopidogrel, no hay otra opción, porque es el que tiene menor riesgo de sangrado, sobre todo después de uso de fibrinolíticos, donde el riesgo de sangrado está aumentado. Y como nota final, no se hace ninguna terapia, si no se hizo ninguna terapia de reperfusión, se le indica doble integración por 12 meses, clopidogrel más aspirina, y en algunos escenarios puede plantearse el uso de la aspirina, plasugrel o aspirina y ticagrelor. O sea, los pacientes que no se le dicen ni fibrinolíticos ni cateterismo y quedan con tratamiento médico por X motivo van a quedar con doble integración durante 12 meses. Este es el mismo esquema que había mostrado antes. Estas son las tablas. A ver si hay algo que no haya mencionado. No. Bueno, creo, y más o menos un poco era lo del tratamiento antitrombótico, que es bastante pesado. Y sobre todo con la cantidad de escenarios que nos vamos a ir manejando, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna o acotar, reportar algo.
No, Alex, no, yo para aportar no, estuvo muy buena la charla. Claro, la primera parte mucho más entretenida que esta, que es Sí, mucho sí, más sí, sí. densa, pero es densa porque se plantean muchos escenarios, más que nada, me Exacto. parece. ¿Tá? Sobre todo por eso. Pero capaz que cada uno tendría como que o esquematizar en alguno y bueno, y manejar más que nada ese, ¿no? Y nosotros, no, a ver, es como te decía recién, si bien nosotros planteamos todo porque está todo en las guías, difícilmente a corto plazo tengamos disponibilidad de unos fármacos. Como regla Ah, general, infarto sin supra, que son los más complicados de resolver, o los que podemos ver acá dentro del hospital, seguramente vamos a tener disponible una hemodinamia, dependiendo claro. del riesgo, bastante rápido. Ahí le haríamos lo único, le haríamos el anticoagulante y Mm, nada más, la torba, la aspirina y esperar el coso. El hemodinamista le haría la anticoagulación dentro de del laboratorio y enviaría el paciente resuelto y nosotros lo que tendríamos que hacer como tratamiento por defecto es la doble agregación. ¿Qué tenemos disponible? Clopidogrel y aspirina durante 12 meses. Y no tenemos mucho más para elegir. Y con respecto al infarto con supra, ahí sí, hacer una dosis carga de clopidogrel, hacerle anticoagularlo, hacerle el cateterismo y después queda con doble agregación. Capaz que se nos complica más con un paciente que ya venía con anticoagulantes y tomaba NOAC o tomaba antivitamina K, pero como no tenemos mucho para de dónde elegir, tampoco son demasiadas complejas las opciones. sí, perfecto. Bueno, creo que con eso no los aburro más, fue una hora justito y bueno, después voy a revisar de nuevo la guía, pero creo que para nosotros, capaz que podemos hablar de algún caso puntual o cómo manejar alguna complicación mecánica o algo más puntual y más entretenido que seguir hablando de la guía. Creo que de la guía ya la liquidamos todo. No sé qué te parece a Cuando, vos, Sabrina. Capaz que obviamente que ustedes sí, porque lo van a seguir viendo en policlínica, los pacientes lo siguen, y tienen un terreno mucho más complejo que el nuestro. Pero... Sí, la última parte que mencionaste es lo que se ve en policlínica. Sobre Claro, todo lo que genera más dudas es cuando ya tienen una FA, están anticoagulados y qué decalás, que no, ves el riesgo hemorrágico, el riesgo isquémico y eso en realidad varía en cada paciente. Pero sí, claro. eso es más para la policlínica y creo que en el agudo no es un caso que se te pueda presentar muy seguido. Bueno, Creo que tener claro. una cosa bastante interesante que lo que decía, que no recomiendan, que nosotros es de uso muy frecuente, es el puenteo con heparina bajo peso molecular. O sea, suspender el anticoagulante que el paciente estaba recibiendo y puentearlo con heparina bajo peso molecular. Es una cosa que ellos tampoco recomiendan porque ahí aumentan los eventos trombóticos, ¿viste? O Sí, sea que, o sí, sea, si exacto. venía con NOAC, dejarles NOAC. Si venía con Sí. antivitamina K y está en rango de acumulación, dejarlo con warfarina. O sea, Sí, no ellos no recomiendan los cruces de ahí va, anticoagulantes. exacto. No, lo que decía, que al principio lo mencionaba más que nada para los parenterales, pero en algún lugar de la guía lo mencionaba también, que, o sea, si venía con Rivaroxaban 10 días y con eso estaba bien, se hizo el cateterismo, seguirle con el Rivaroxaban 10 días, Sí, chao. sí, exacto. Nosotros tenemos la mala costumbre de dejarle 60 cada cambiar. 12, 80 cada 12 Clexane y después lo mandamos pasarle que le sigan después el Mm, anticoagulante. Eso es una nuestra nomás. Sí, exacto. Después lo otro es más para el seguimiento evolutivo. Exacto. Bueno, gracias por participar a todos. A ver, Fernando, que levantó la mano, no sé si fue un Hola. error No, no, bueno, a ver. un detalle de eso que estábamos hablando, que cuando hay Sí, los NOAC, lo tenés que someter a doble o a triple terapia, tenés que bajarle las dosis de Xarelto, de Mantixa y del Dabigatran. Se ajusta la dosis, para no dar dosis plena. Eso. una dosis plena. Ah, ahí va, claro. Dosis plena. Bien. Buenazo, sí, sí, la verdad. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Abrazo, gracias. Nos vemos, querido. Chao, Sabrina, gracias por todo.